El hombre de las dos barbas, de G.K. Chesterton. Esta historia se la contó el padre Brown al profesor Craig, célebre criminalista, en el club donde habían sido presentados después de comer, bajo la pretensión de que compartían idéntico e inofensivo interés por asesinatos y robos. Pero como la versión dada por el padre Brown era un tanto tendenciosa por cuanto disminuía su intervención, vamos a relatarla de nuevo y de una manera más imparcial. Surgió el relato a raíz de una discusión amistosa en la que el profesor se mostraba muy científico y el sacerdote un tanto escéptico. «Mi buen señor», replicó el criminalista, ¿no cree usted que la criminología es una ciencia? «No estoy del todo seguro», contestó el padre Brown. «¿Cree usted por su parte que la agiología es una ciencia?» «¿Qué es eso?», preguntó el erudito con viveza. No es el estudio de los desocupados, ni tampoco tiene nada que ver con las brujas», contestó el padre Brown sonriendo. «Es el estudio de las cosas sagradas, de los santos y demás cosas relativas a ellos. Verá usted, las edades oscuras trataron de hacer una ciencia acerca de las personas buenas. En cambio, nuestra época, humanista y esclarecida, solo se ocupa de los malos, sacando en conclusión de todas nuestras experiencias que todos somos santos. Mas sospecho, y me imagino que usted lo corrobora también, que casi todo el mundo es en cierto sentido un asesino». Bien, pero yo creo que hemos llegado a clasificar bastante bien a los asesinos, observó Craig. La enumeración de las clases es algo pesada y monótona, pero me parece que comprende a todos. En primer lugar, todo homicidio puede dividirse en racional e irracional. Voy a tomar el último caso, por ser el menos numeroso. Es cierto que existe algo llamado manía homicida o amor a la carnicería en abstracto. También existe otra cosa llamada antipatía irracional, aunque ésta no llega casi nunca al homicidio. Acto seguido, tropezamos con las causas de ambas. Las hay que son menos irracionales por cuanto son más románticas o retrospectivas. Los actos de venganza puros son actos de desesperación. Así un amante asesina a un rival que nunca podría suplantar, un rebelde o un tirano tras una victoria completa. Pero generalmente incluso estos actos están fundados en unas esperanzas lógicas o racionales. Son asesinos previstos. Estos se clasifican mejor en el segundo grupo, que podríamos definir con el nombre de crímenes de prudencia. Estos a su vez se subdividen en dos. Un hombre mata o roba para poseer lo que otro posee, ya sea por medio del robo o de la herencia, o bien lo hace para impedir al otro que actúe. Como en el caso de matar a un estafador o a un político del campo contrario, o como ejemplo de obstáculo más pasivo, a la esposa o esposas cuyo ejercicio constante de sus atributos se interpone a su actuación. Somos del criterio de que esta clasificación es bastante sensata y que bien aplicada cubre todas las acepciones. Me temo que quizás suene un poco aburrida, espero que no me haya hecho pesado, añadió mirando al padre Brown. Nada de eso, dijo el padre Brown. Si le he dado la impresión de estar un poco distraído, debe excusarme. La verdad es que estaba pensando en un hombre a quien conocí. Era un asesino, pero no alcanzo a ver qué personaje de su galería de asesinos le podría convenir. No estaba loco ni le gustaba matar y casi ni sabía y, desde luego, no le impulsaba a ello la venganza. El otro no poseía nada que él pudiera desear, ni hacía nada que el criminal quisiera impedir. El asesinado no desempeñaba un papel que pudiera afectar al asesino en nada. Entre ellos no había mujer alguna ni pasión política. Este hombre mató a su semejante, el cual era para él casi extranjero, por una razón muy extraña y quizá única en los anales de la historia humana. Continuando con tan sencillos términos, el padre Brown contó la historia.
Esta puede muy bien tomar principio en el marco suficientemente digno de una mesa de desayuno, a la que se sentaba una respetable y acomodada familia de barrio distinguido apellidada Banks, entre la cual se había sustituido el comentario cotidiano del periódico por el de un misterio más cercano. Hay quien califica esta clase de comentarios de habladurías, y en muchos casos las dicen seres bien inocentes. Los campesinos explican hechos verdaderos y falsos de sus vecinos, pero con la curiosidad de la gente se llega a tomar como cierto todo lo que los periódicos dicen acerca de la crueldad del Papa o del martirio del rey de los caníbales, y en el fragor de estos tópicos se desconoce lo que sucede en la casa de al lado. Sin embargo, en el caso presente, las dos formas de interés coincidieron de una manera excitante. Su periódico favorito había nombrado a su propio barrio. Al verlo en letras de molde, les produjo la impresión de que esto constituía una prueba eficiente de su propia existencia. De ello parecía resultar como si antes de eso hubiesen vivido inconscientes e invisibles y ahora cobrasen una realidad comparable a la ley de los caníbales. Podía leerse también en el periódico el nombre de un criminal muy famoso en el tiempo, conocido con el nombre de Michael Moonshine, que muchos creían falso, a quien hacía poco habían puesto en libertad, tras largo tiempo de reclusión por sus muchos robos, y que vivía, sus idas y venidas y señas personales no se daban a conocer, según noticias concretas, en dicho barrio, al que nosotros llamaremos por conveniencia Crishon. A continuación había un resumen de sus más famosos y atrevidos actos y huidas, pues es una característica de esa clase de prensa dedicada a ese tipo de público dar por supuesto que sus lectores carecen de memoria. Y así como el campesino recordará el nombre de Robin Hood y de Rob Roy durante siglos, el empleado olvidará el del criminal sobre quien discutía el año pasado por metros y tranvías. A pesar de todo, Michael Moonshine había demostrado una desfachatez heroica casi comparable a la de Rob Roy y Robin Hood. Valía la pena convertirlo en leyenda y no solo en una noticia. Era un ladrón demasiado experto para llegar a asesinar, pero su fuerza descomunal y la facilidad con que reducía a los policías los dejaba sin sentido y los ataba, ponían un punto de misterio al hecho de que nunca los matara y contribuían a acrecentar su mito. La gente llegaba a opinar que valerse del asesinato le hubiera hecho más humano. El señor Simon Banks, el padre de la familia, estaba más chapado a la antigua que el resto de la familia. Era un hombre astuto, con una barbita gris y su ceño estaba cruzado por arrugas. Tenía cierta debilidad por las anécdotas y recuerdos y tenía presente aquellos días en que los londinenses no dormían esperando a Michael Moonshine, de la misma manera que si se hubiese tratado de Springley Jack. También se hallaba presente su esposa, una mujer delgada y morena. Vestía con falsa elegancia, pues su familia poseía mucho más dinero que la de su marido, aunque menos educación, e incluso tenía un valioso collar de esmeraldas que guardaba en el piso superior, por lo cual se consideraba con derecho a levantar la voz en las discusiones sobre robos. Su hija, Opal, delgadita y morena como la madre, se suponía era psicópata. Por lo menos ella lo creía así, si bien no recibía grandes alientos por parte de la familia. Seres de aficiones apasionadamente etéreas, sería recomendable que no se materializasen tomando forma de miembros de una familia numerosa. Ella tenía un hermano, un muchacho corpulento llamado John, muy dado a manifestar el menosprecio que sentía por las aspiraciones espirituales de su hermana. John solo se distinguía por su interés hacia los coches. Parecía siempre estar a punto de vender uno y de comprar otro, y por un proceso difícil de seguir para un economista teórico, le resultaba siempre posible comprar un coche estupendo a cambio de uno estropeado o viejo. Había un otro hermano, Philip, un joven de cabello oscuro y rizado, que se hacía notar por lo esmerado del vestido, lo cual es sin duda uno de los atributos del dependiente, pero no el único como su patrón lo hacía notar. Por último, formaba parte de la escena familiar Daniel Devine,
que era también moreno e iba igualmente bien vestido. Su barba era de corte algo extranjero y de ahí que para muchos resultase un tanto amenazadora. Fue Devine el que desvió la atención con tacto hacia el párrafo del periódico para eludir lo que empezaba a tomar el aire de una reyerta familiar, pues la espiritual joven había comenzado a explicar una visión que había tenido de un conjunto de rostros pálidos flotando en la oscuridad de la noche ante una ventana. John Banks quería interrumpir esta descripción de una dimensión más perfecta con mayor estruendo que nunca. Pero la insinuación del periódico sobre el posible y alarmante vecino dejó pronto olvidados a los dos adversarios. «¡Qué espantoso!», exclamó la señora Banks. «Debe de ser un recién llegado, pero ¿quién?». «No recuerdo a ningún recién llegado que se haga notar, a no ser que sea Sir Leopold Pullman, de la casa de Beechwood», repuso su marido. «Querido», replicó la señora, «qué absurdo. Sir Leopold». Hizo una pausa y añadió: «Si algo hubiese insinuado su secretario, aquel hombre de los bigotes. Yo he dicho siempre, desde el día que entró a ocupar el sitio que debía haber ocupado Philip». «No se puede hacer nada», añadió Philip lánguidamente. «No es suficiente, mamá». Esta fue toda su aportación al diálogo que siguió. «El único que conozco», dijo Devine, «es aquel llamado Carver, que reside en la granja de los Smith. Lleva una vida muy retirada, pero su trato es interesante. Creo que John le conoce también». «Sí, sabe algo sobre coches», concedió el monomaníaco John. «Sabrá más en cuanto vaya en el coche nuevo». Devine sonrió ligeramente. Todo el mundo había sufrido la amenaza del coche nuevo de John. Luego añadió reflexivamente: «Eso es lo que yo creo. Sabe mucho sobre coches, viajes y todo lo que significa movimiento, y sin embargo siempre está ocupado con las colmenas del viejo Smith. Dice que solo le interesa la apicultura y que por eso vive con Smith. Me parece una ocupación muy reposada para un hombre de su temperamento». Cuando Devine salió de la casa aquella tarde, se pintaba en su rostro una expresión pensativa. Tal vez nos hubiera interesado conocer el hilo de sus pensamientos, pero el resultado práctico de los mismos fue la resolución de ir a ver al señor Carver a casa del señor Smith. Caminó hacia allá y se encontró con Bernard, secretario de la casa Beechwood, al que reconoció por su figura delgaducha y por sus largos bigotes, los cuales formaban parte de las ofensas particulares de la señora Banks. Se conocían poco y su conversación fue breve y casual. Con todo, Devine pareció hallar en ello aliento para nuevas cavilaciones. «Oye», dijo bruscamente, «perdona que te lo diga, pero ¿es cierto que la señora Pullman guarda joyas valiosas en la casa? No soy ningún ladrón profesional, pero acabo de oír que hay uno por aquí». «Le diré que las vigile», contestó el secretario. «Yo mismo le he dicho que esté alerta. Espero que lo esté». Mientras hablaban, sonó la horrible voz de una bocina y John Banks, feliz ante su volante, se paró junto a ellos. Al oír el destino de Devine, dijo que era el suyo. Su tono parecía indicar que deseaba compañía. El trayecto se hizo haciendo continuos elogios al coche, encaminados a ensalzar sus excelencias. «Se cierra más fuerte que una caja», dijo, «y se abre con la misma facilidad con que se abre la boca». La de Devine, sin embargo, no parecía hacerlo con mucha facilidad, pues llegaron a la finca acompañados de un soliloquio. Traspasada la reja, Devine halló al hombre a quien deseaba ver sin necesidad de entrar en la casa. El hombre paseaba por el jardín con las manos en los bolsillos y un gran sombrero de paja. Era un hombre de rostro largo y barbilla ancha. El ala del sombrero proyectaba una sombra sobre la parte superior del rostro, semejante a un antifaz. En la pared del fondo había una hilera de soleadas colmenas. Junto al vejete, probablemente el señor Smith, había un señor bajo de aspecto vulgar, vestido con el hábito negro de sacerdote. «Lo he traído para darle un pequeño paseo. Verá usted si vale más que un rayo o no».
La boca de Carver se torció un poco en una sonrisa que quizá hubiese querido que fuera graciosa, pero que más parecía una mueca. «Me parece que voy a estar muy atareado esta noche para pensar en diversiones», dijo. «¿Qué tal va la atareada abeja?», observó Devine, también enigmático. «Sus abejas deben de ser muy trabajadoras cuando le ocupan toda la noche. Estaba pensando si...» «Bien», interrumpió Carver con cierto aire de desafío. «Pues según dicen, hay que recoger la paja mientras el sol brilla. Tal vez usted recoge la miel mientras la luna brilla». Un destello de luz brotó de debajo del sombrero de ala ancha, al tiempo que los ojos de Carver se movieron de acá para allá y brillaron. «Tal vez haya mucho claro de luna en el asunto», dijo, «pero le advierto que mis abejas no solo hacen miel, también pican». «¿Va usted a venir en el coche?», inquirió John, que estaba boquiabierto. Aunque Carver dejó su siniestra expresión, continuó firme en su negativa. «No me será posible ir», dijo. «Tengo que escribir muchas cosas. Tal vez le gustaría ir con alguno de mis amigos. Mi amigo el señor Smith, el padre Brown», añadió efectuando su presentación. «Claro», exclamó Banks. «Que vengan todos». «Muchas gracias», dijo el padre Brown, «pero me temo que tendré que rehusar, pues dentro de unos minutos llamarán al rosario». «Su compañero será el señor Smith», dijo Carver impacientándose. «Estoy seguro de que Smith está deseoso de ir en el coche». Smith, cuyo rostro surcaba una mueca, no parecía desear muchas cosas. Era un vejete activo, con una peluca muy decente, de esas que parecen tan naturales como un sombrero. El color de la peluca, rubio, desentonaba completamente con su tez descolorida. Sacudió la cabeza y contestó con obstinación. «Recuerdo que pasé por esta carretera hará unos 10 años, en uno de esos cachivaches. Venía de casa de mi hermana, de Holmgate, y no he vuelto a hacer el camino en coche desde entonces. Le aseguro que se iba muy mal». «10 años», repuso John Banks. 200 años atrás hubiera ido en una carreta de bueyes. ¿Cree usted que tanto coches como carreteras no han variado en estos 10 años? En mi pequeño autobús no se nota ni que las ruedas den vueltas. Usted creerá que está volando». «Estoy seguro de que a Smith le encantará volar», interrumpió Carver. «Es el sueño de su vida. Anda, Smith, ve a ver a tu hermana de Holmgate. Ya sabes que le debes una visita. Ve y quédate toda la noche si te parece». «Claro, por lo general voy andando y por lo general me quedo toda la noche», dijo el viejo Smith. «No hay necesidad de que se moleste el señor precisamente hoy». «Pero imagina lo divertido que será para tu hermana verte llegar en coche», exclamó Carver. «Deberías ir, no seas egoísta». «Eso es», insistió Banks, condescendiente. «No sea usted egoísta, no le voy a matar, no tiene usted miedo, ¿verdad?» «Bueno», dijo Smith, parpadeando pensativo. «No quiero parecer egoísta y me parece que no tengo miedo». La pareja se puso en marcha. Entre manifestaciones de despedida que daban al grupo la apariencia de un coro prodigador de halagos. Aunque Devine y el sacerdote se unieron a él solo por deferencia. Ambos tuvieron la impresión de que fue el gesto dominante de su huésped el que les había puesto en marcha. Este detalle les dio un conocimiento extraordinario de la fuerza convincente de su personalidad. En el instante en que el coche desaparecía de su vista, se volvió hacia ellos excusándose con cierta altanería y dijo: «¿Y bien?». Lo pronunció con esa franqueza que es la menos adecuada para dar pie a una amistad. Esa afabilidad exagerada es igual a una negativa. «He de irme», dijo Devine. «No debemos interrumpir a la abeja. Me parece que sé muy poco acerca de ellas. Algunas veces me es difícil distinguir una abeja de una avispa». «Yo también he cuidado avispas», contestó el misterioso señor Carver. Cuando sus huéspedes se hallaban hacia la mitad de la avenida, Devine dijo un tanto impulsivamente a su acompañante: «Qué escena tan curiosa, ¿no?». «Sí», contestó el padre Brown,
¿Y qué opina usted de ella? Devine miró al hombrecito de negro y algo en la expresión de sus grandes ojos grises pareció renovar sus impulsos. Creo que Carver, dijo, estaba muy deseoso de tener la casa para sí esta noche. No sé si se habrá dado usted cuenta de ello. Puede que me haya fijado en algo, contestó el sacerdote, pero no sé si será en lo mismo que usted. Aquella tarde, cuando ya la luz del anochecer se tornaba negra en los jardines que rodeaban la casa, Opal Banks deambulaba por una de las oscuras y desiertas habitaciones, presa de una abstracción mayor que de ordinario, y quienquiera que la hubiese mirado atentamente habría visto que su palidez era mayor que la de costumbre. A despecho del lujo burgués que rodeaba la casa, ésta daba la impresión en conjunto de poseer un velo de melancolía. Era esa clase de tristeza que empaña las cosas que casan mejor con la denominación de vieja que con la de antigua. Muchos detalles de su ornamentación parecían más bien obedecer a modas caídas en desuso que a tradiciones seculares, a esas que son lo suficientemente recientes para poder calificarlas de muertas. Aquí y allá vidrios de colores de los primeros tiempos victorianos esclarecían la penumbra. La altura del techo hacía parecer estrecha la habitación. En el fondo de la misma se abría una ventana de esas redondas que abundan en los edificios de aquella época. Al llegar al centro de la habitación, Opal se tambaleó un poco como si una mano invisible le hubiese dado en el rostro. Unos minutos después oyó llamar a la puerta de la casa, sonido que le llegó amortiguado a causa de las puertas cerradas que había de por medio. Sabía que el resto de los de la casa estaban en el piso superior y, sin embargo, a impulsos de algo que no se detuvo a analizar, salió a abrir. En el zaguán encontró a un hombre bajito y regordete a quien reconoció, el padre Brown, sacerdote católico romano. Lo conocía poco, pero simpatizaba con él, no porque él alentara sus preocupaciones psíquicas, sino muy al contrario porque las rechazaba concediéndole cierta importancia en lugar de ninguna. No era que no estuviese interesado en sus vacilaciones, sino que no estaba de acuerdo con ellas. En esto pensaba al tiempo de abrir la puerta y saludarle antes de oír el objeto de su visita. «Estoy tan contenta de que haya venido. Acabo de ver un fantasma». «No hay que apurarse por eso», dijo. «Sucede con frecuencia. La mayoría de ellos, sin embargo, no son fantasmas y los pocos que pueden serlo no le harán ningún daño. ¿Era el espectro de alguien en concreto?» «No», dijo ella un tanto aliviada. «No fue la cosa en sí la que me sorprendió, sino el hecho de que estaba rodeado de un aspecto de repugnante decadencia. Era una especie de ruina luminosa. Era un rostro pegado a la ventana, pero era pálido e inconsistente y se parecía a las imágenes de Judas». «Pues también hay personas que tienen esa expresión», opinó el sacerdote, «y me atrevo a decir que miran a veces por las ventanas. ¿Puedo ver dónde ocurrió?» Al regresar a la habitación en cuestión, halló en ella a otros miembros de la familia, y estos que tenían aficiones menos espirituales creyeron conveniente subir las luces. El padre Brown asumió una actitud más convencional al hallarse frente a la señora Banks y cortésmente pidió excusas por su intromisión. «Temo tomarme demasiadas familiaridades con su casa, señora Banks», dijo. «Pero me parece que podré justificar ante usted el motivo de esta intromisión. Me hallaba yo en casa de los Pullman cuando alguien me llamó para pedirme que viniera aquí, puesto que quería comunicarme algo de interés para ustedes. No me hubiera atrevido a introducirme así, a no ser porque he sido testigo parcial de lo que ha ocurrido en Beechwood. Para más detalles, fui yo quien tuvo que dar la alarma». «¿Qué ha sucedido?», dijo la señora. «Ha habido un robo en aquella casa», respondió el padre Brown con gravedad. «Un robo, y lo que yo temo sea peor es que todas las joyas de la señora Pullman han desaparecido. Y su desafortunado secretario, el señor Bernard, fue hallado en el jardín muerto de un tiro, evidentemente disparado por el ladrón». «Aquel hombre», exclamó la señora de la casa. «Siempre creí».
Al decir estas palabras, sus ojos hallaron la mirada del padre Brown y sus miradas se abandonaron sin que pudieran explicárselo. He dado parte a la policía y a otra autoridad interesada en el caso, que me ha dicho que tras un breve examen ha podido comprobar que las huellas de los zapatos, de 2 dedos y otros detalles corroboran la presencia de un criminal bien conocido. Al llegar a este punto, se abrió la puerta, dejando paso a John Banks, de regreso de una expedición abortada en coche. El viejo Smith había resultado a última hora un pasajero molesto. «Lo echó a perder todo en el último momento», exclamó con disgusto. «Se marchó mientras miraba lo que yo había creído un pinchazo. Será la última vez que lleve a uno de esos». Sus quejas recibieron poca atención, pues toda la de los asistentes estaba concentrada en el padre Brown. «Llegará una persona», continuó el padre, con el mismo tono reservado, «que me relevará de esta responsabilidad. Cuando les haya presentado, terminará mi papel en este importante asunto. Solo me queda decir que una sirvienta de los Pullman me dijo que había visto una cara en una de las ventanas». «Yo vi una cara», terció Opal, «en una de nuestras ventanas». «Oh, tú siempre ves caras», replicó su hermano John con rudeza. «Bien está ver hechos, aunque solo sean rostros», dijo el padre Brown, «y yo creo que el que usted vio». Llegó hasta la habitación otra llamada a la puerta y minutos después apareció en el marco de la misma una figura que hizo que Devine, al verla, se incorporara de su asiento. Era una figura alta, erguida, con un rostro largo y cadavérico, terminado en una barbilla formidable. La frente era un poco calva y los ojos de un azul brillante, pero cuando antes Devine los había visto, estaban ensombrecidos por el ala ancha de un sombrero de paja. «Les ruego que nadie se mueva», dijo el sujeto llamado Carver, con acento claro y cortés, pero que a los oídos de Devine sonó cual las palabras de un salteador que inmoviliza a un grupo con una pistola. «Tome usted asiento, por favor, señor Devine», dijo Carver, «y con el permiso de la señora Banks voy a seguir su ejemplo. Mi presencia aquí necesita una explicación. Algo me hace creer que ustedes sospechaban de mí como de un eminente y bien conocido ladrón». «Así es», admitió Devine huraño. «Tal como usted hizo resaltar», continuó Carver, «no es tan fácil distinguir una avispa de una abeja». Tras una corta pausa, continuó. «Yo puedo alardear de ser uno de los que más cuidan esos insectos, a pesar de lo muy desagradables que son. Soy detective y he venido a investigar las nuevas andanzas de un criminal bien conocido bajo el nombre de Michael Moonshine. Los robos de joyas son su especialidad y acaba de efectuarse uno de ellos en casa del señor Leopold Pullman, que según todas las diligencias técnicas resulta ser su obra. No solo corresponden sus huellas, sino sus señales personales. Ustedes podrían saber que la última vez que se le cogió, y en alguna otra ocasión también, llevaba por disfraz una barba roja y lentes de concha». Opal Banks se echó hacia adelante con interés. «Eso es», dijo excitada. «Ese fue el rostro que vi con grandes lentes y una barba roja semejante a la de Judas. Me había figurado que era un espectro». «Ese fue el espectro que también vio la doncella del Beechwood», replicó Carver con sequedad. Dejó algunos papeles y envoltorios sobre la mesa y comenzó a desatarlos con cuidado. «Tal como digo», continuó, «me mandaron llamar para que hiciese algunas investigaciones sobre los planes nefastos de este sujeto llamado Moonshine. Por eso me interesé por la apicultura y me vine a vivir con el señor Smith». «No querrá decir que ese agradable viejete», comenzó a decir Devine. «Vaya, señor Devine, usted creyó que una colmena solo era escondite apropiado para mí. ¿Por qué no iba a serlo para él?» Devine movió la cabeza malhumorado y el detective volvió a fijar su atención en sus papeles. Como sospechaba de Smith, quería quitármelo de delante y revisar sus cosas. Así es que aproveché el ofrecimiento del señor Banks para acompañarle a dar un paseo. Registré toda la casa y hallé algunas cosas extrañas para que las poseyera un simple apicultor.
Esta era una de sus cosas. Del paquete desatado sacó un largo objeto peludo, casi rojo, que resultó ser una de esas barbas postizas que se usan en el teatro. Pero también hallé otra cosa que concierne a esta casa directamente y que explica mi presencia aquí esta noche. Hallé un memorándum, con notas, indicando el valor de las diversas joyas que había en esta vecindad. Inmediatamente después de la diadema de la señora Pullman se mencionaba un collar de esmeraldas perteneciente a la señora Banks. La señora Banks, que por el momento estaba considerando la invasión de su casa con un desdén altanero, aguzó su atención y su rostro envejeció 10 años, adquiriendo al propio tiempo inteligencia. Pero antes de darle tiempo a que hablara, el impetuoso John se puso en pie y vociferó: «La diadema ha desaparecido y el collar voy a verlo». «No es mala idea», dijo Carver mientras salía el joven de la habitación. «Pero claro», añadió, «hemos mantenido los ojos abiertos desde que estamos aquí. Me costó un buen rato saber lo que había escrito en el memorándum, ya que estaba cifrado, y el mensaje telefónico del padre Brown llegó en el preciso instante en que terminaba con él. Le rogué que me precediera aquí con las noticias, y así sus palabras fueron ahogadas por un grito. Opal estaba en pie, señalando hacia la ventana redonda. «¡Ahí está!», exclamó. Durante unos instantes todos vieron algo que rehabilitó a la joven de todas las calumnias de mentirosa e histérica que había sufrido. Enmarcado en la oscuridad azul pizarra de la noche, el rostro aparecía pálido, o quizá palideció por la presión del cristal al que estaba pegado. Y sus grandes ojos, rodeados como si fuera por anillos, le daban el aspecto de un enorme pez salido del profundo mar azul, mirando por una de las escotillas de un barco. Mas las agallas o branquias eran del color del cobre, y en realidad no eran otra cosa que unos bigotes y una barba de ese color. Esta visión solo duró unos segundos. Devine solo tuvo tiempo de dar un paso hacia la ventana cuando un grito, resonando por toda la casa, dio la impresión de que la iba a echar abajo. Pareció incluso demasiado ensordecedor para que se pudieran distinguir las sílabas, pero tuvo la virtud de detener a Devine, que se imaginó lo ocurrido. «¡El collar! ¡Desaparecido!», exclamó John Banks, apareciendo en la puerta, corpulento y jadeante, para volver a desaparecer con la agilidad de un galgo perseguidor. «El ladrón está ahora junto a la ventana», exclamó el detective, alcanzando la puerta tras el velollón que ya estaba en el jardín. «Tened cuidado», sollozó la señora, «poseen armas y otras cosas». «También las tengo yo», resonó la respuesta de John desde el oscuro jardín. Devine había notado, en efecto, que éste llevaba un revólver en la mano y esperó que no tuvieran necesidad de defenderse con él. Pero mientras su pensamiento llegaba a esa conclusión, llegó a sus oídos el ruido de 2 pistoletazos juntos, como si el uno fuera respuesta del otro, despertando con ello un rebaño de ecos y desentonadas resonancias en aquel reposado jardín. «¿Ha muerto John?», preguntó en voz baja Opal. El padre Brown se había adelantado en la oscuridad y quedó de espaldas a ellos mirando algo. Fue él quien contestó. «No», dijo, «es otro». Carver se unió a él y las espaldas del hombre bajo y las del alto impidieron ver lo que iluminaba la luz resplandeciente de la luna. Luego se hicieron a un lado y pudieron ver el diminuto y nervudo cuerpo doblado ligeramente como un muerto en lucha. La falsa barba miraba hacia el cielo como si lo desafiara, y la luna brillaba sobre los falsos lentes de aquel que se había hecho llamar Moonshine. «¡Qué final!», murmuró el detective Carver. Después de todas sus aventuras, tener que sucumbir a un tiro medio casual disparado por un empleadillo en un jardín. El propio empleadillo consideraba su triunfo con mayor solemnidad, aunque no sin zozobra. «Me vi obligado a ello», dijo jadeando. «Lo siento, me disparó el primero».
Habrá que hacer una investigación, naturalmente, dijo Carver con gravedad. Pero me parece que no le molestará para nada. Aquí hay un revólver con un solo tiro disparado y es evidente que no disparó después de que le alcanzara el de usted. Hablando había llegado otra vez a la antedicha habitación y el detective se dispuso a recoger sus papeles para marchar. El padre Brown se sentaba ante él cabizbajo y meditabundo. De pronto levantó la cabeza y dijo: «Señor Carver, ha desarrollado usted en verdad un caso muy completo y de una manera harto magistral. Algo de usted me hizo sospechar cuál era su profesión, pero no creí que llegara usted a establecer conclusiones tan rápidamente. Las abejas, la barba, los lentes, el memorándum, el collar y todo lo demás». «Siempre resulta satisfactorio dejar un caso bien redondeado», dijo Carver. «Sí», insistió el padre Brown, sin dejar de mirar a la mesa. «Me admira mucho», y añadió con una modestia casi rayana en el nerviosismo. «Pero debo decirle que no creo una palabra de todo esto». Devine se inclinó con súbito interés. «¿Pretende usted decir que no era Moonshine el ladrón?» «Sé que es el ladrón, pero no el que cometió el robo», contestó el padre Brown. «Yo sé que no vino aquí ni a la casa grande para robar joyas ni para que le matasen mientras lo hacía. ¿Dónde están las joyas?» «En el lugar acostumbrado en estos casos», dijo Carver. «Las ha escondido o bien confiado a un socio. Eso no ha sido obra de un solo hombre. Naturalmente mi gente está registrando el jardín y previniendo al vecindario». «Tal vez», sugirió la señora Banks, «el socio robaba el collar mientras Moonshine estaba mirando por la ventana». «¿Pero por qué miraría Moonshine por la ventana?», preguntó el padre Brown. «¿Qué necesidad tenía de ello?» «¿Y qué es lo que piensa usted?», preguntó el desenfadado John. «Creo», dijo el padre Brown, «que no fue nunca su voluntad la de mirar por la ventana». «Entonces, ¿por qué razón lo hizo?», inquirió Carver. «¿De qué sirven todas esas palabras sin ton ni son? ¿No le hemos visto todos con nuestros propios ojos?» «He visto muchas cosas con mis propios ojos en las que no creeré nunca», repuso el sacerdote. «Igual les ha sucedido a ustedes, tanto en el teatro como fuera de él». «Padre Brown», dijo Devine con cierto deje respetuoso en la voz, «¿querrá usted decirme por qué no cree lo que sus ojos acaban de ver?» «Sí, se lo diré, lo intentaré», contestó el sacerdote. «Usted sabe lo que soy y lo que somos. No le molestamos mucho. Intentamos ser amigos de todo el vecindario, pero no deben suponer que no hacemos nada ni que no sabemos nada. Nos atenemos a nuestro negocio, sabemos cuál es y conocemos a nuestros vecinos. A este hombre muerto lo conocía realmente muy bien. Era su confesor y amigo. Yo sabía lo que ocupaba su mente hasta allí donde nos es dado conocer al hombre, y su pensamiento era como una colmena de cristal llena de doradas abejas. Es algo superfluo decir que su conversión fue sincera. Era uno de esos penitentes que se las componen para sacar mayor provecho de la penitencia que otros de la virtud. Dije que era su confesor, pero en realidad era yo quien iba a él en busca de consuelo. Me complacía estar junto a un hombre tan bueno, y cuando le vi yaciendo muerto en el jardín, me pareció oír recitar en voz alta sobre mi cabeza unas extrañas palabras que se pronunciaron en el principio de nuestra era. Quizá fuera así, porque si alguna vez ha ido un hombre directamente al cielo, tal vez haya sido él. «Que se vaya todo a paseo», salió diciendo el inquieto John. «A fin de cuentas, no era más que un ladrón converso». «Sí», dijo el padre Brown, «y solo un ladrón converso es el que ha oído en este mundo la palabra más segura. Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso». Nadie sabía qué hacer en el embarazoso silencio que siguió a estas palabras, hasta que Devine preguntó: «¿Cómo se lo explicaría usted entonces?» El sacerdote movió la cabeza y añadió con naturalidad: «No sabría decírselo ahora mismo. Veo 2 o 3 cosas aisladas con claridad, pero no llego a explicármelas. De momento no poseo ningún dato para explicar la inocencia del ladrón, sino la del hombre en sí, y sin embargo tengo la seguridad de estar en lo cierto». Suspiró y alargó la mano para coger su gran sombrero negro.
Al recogerlo, se quedó mirando la mesa con una expresión totalmente distinta, y su cabeza redonda e hirsuta se dobló en un ángulo opuesto, como si acabara de salir un animal raro de su cabeza de la misma manera que sale del sombrero de un prestidigitador. Los demás bajaron los ojos hacia la mesa, pero no alcanzaron a descubrir otra cosa que los documentos del detective, la raída barba y los lentes. «Dios tenga misericordia de nosotros», murmuró el padre Brown. «Y él yace ahí muerto con barba y lentes». Se volvió hacia Devine diciéndole: «Aquí hay materia para cavilar, si quiere. ¿Por qué ha de tener 2 barbas?» Con estas palabras salió de la habitación, y Devine, a quien devoraba la curiosidad, se fue tras él alcanzándolo en la puerta de entrada. «No se lo puedo decir ahora», dijo el padre Brown, «y estoy preocupado, pues ignoro lo que debo hacer. Venga a verme mañana y quizá pueda explicárselo todo. Quizá tenga las ideas bien ordenadas. ¿Ha oído eso?» «Un coche que arranca», explicó Devine. «El coche de John Banks», añadió el sacerdote. «Me parece que va muy aprisa». «Esa es realmente mi opinión», terció el otro con una sonrisa. «Iré lejos, muy lejos esta noche y además muy deprisa», dijo el padre Brown. «¿Qué quiere usted decir?» «Quiero decir que no regresará. John Banks sospechó que yo sabía algo por las palabras que dije. John Banks ha huido con las esmeraldas y las otras joyas». Devine halló al padre Brown al día siguiente yendo de acá para allá delante de la hilera de colmenas. Estaba triste, pero sereno. «Se lo he estado explicando a las abejitas», dijo. «¿Sabía usted que había que explicárselo? Esos albañiles cantadores que levantan techos de oro. ¡Qué verso!». Luego añadió con mayor brusquedad: «Espero que no será de su gusto despreciar la curiosidad humana, aun cuando rebosara de ella todo el colmenar», observó el joven. «Estaba en lo cierto cuando dijo que Banks se había marchado con las joyas, pero no sé cómo lo supo ni lo que supo. Uno tropieza con cosas, y desde un principio hallé un gran estorbo. Me sorprendió primero ver que habían matado al pobre Werner en el Beechwood. Si bien Michael fue un criminal de los mayores, aún entonces convirtió en punto de honor o de vanidad el llevar a cabo su empresa sin matar a nadie. Me pareció extraño que cuando se había convertido en una especie de santo se saliera de su norma de vida para perpetrar aquel crimen que ya menospreciaba siendo pecador. Lo que vino después me confundió aún más. No podía opinar otra cosa de todo ello, sino que había alguna equivocación. Me entró una oleada de buen sentido cuando vi la barba y los lentes y recordé que el ladrón llevaba otra barba y otros lentes. Claro, también cabía que tuviera duplicados, pero también era una coincidencia que no usara ni los cristales antiguos ni la barba antigua en buen estado aún. También era posible que hubiese marchado sin ellos y que tuviera que agenciarse otros nuevos, pero esto se me figuraba improbable. No había nada que le obligara a marcharse en coche con Banks si intentaba salir a robar, y podía haber llevado el disfraz en el bolsillo. Además, las barbas no crecen en los matorrales. También hubiera sido difícil hallar esas cosas en aquel momento. No. Cuantas más vueltas daba al asunto, tanto más me afianzaba en la absurdidad de que poseyera otro juego de disfraz. Y entonces comencé a razonar lo que ya conocía por instinto. No salió con Banks con la menor intención de ponerse ese disfraz. No se lo puso jamás. Fue otro el que se lo agenció y se lo puso. «¿Ponérselo?», repitió Devine. «¿Cómo diablos pudieron?». «Volvamos atrás», dijo el padre Brown, «y miremos las cosas desde otra ventana. Por ejemplo, desde la que aquella joven vio el espectro». «¿Espectro?», repitió Daniel Devine, sobresaltado. «Ella lo nombró así», dijo el hombrecito sin inmutarse. «Es cierto que está un poco histérica. Su única falta es la de creer que esto significa ser espiritual. Hay animales histéricos. Ella, de todas maneras, es muy sensible y acertada cuando observó que aquel rostro pegado a la ventana estaba envuelto por el halo horrible que rodea a las cosas muertas». «¿Quiere usted decir que...?» comenzó Devine.
Quiero decir que fue un hombre muerto el que miró por la ventana y que fue un hombre muerto el que se deslizó por más de una casa, asomándose por más de una ventana. Espeluznante, ¿verdad? En cierta manera era lo inverso de un fantasma, pues no era la semblanza del alma libre del cuerpo, sino la del cuerpo libre del alma. Miró hacia las colmenas y continuó. Pero me parece que el punto de vista más objetivo para mirarlo es desde el del hombre que lo hizo. Usted conoce al hombre que lo hizo, John Banks. El último de quien habría sospechado, dijo Devine. El primero en quien pensé, replicó el padre Brown, desde que pude pensar en alguien. Amigo mío, en principio no existen profesiones y tipos buenos o malos. Cualquier hombre puede llegar a ser un asesino, como el pobre John. Cualquier hombre, incluso él mismo, puede llegar a ser un santo como el pobre Michael. Pero sí es verdad que hay un cierto tipo de hombre que se inclina a desoír a Dios. Es el tipo del hombre de negocios. No posee ningún ideal social, ni mucho menos aún religioso. No posee ni las tradiciones del caballero ni la lealtad que hermana a los de una profesión. Todos aquellos alardes de haber hecho un buen negocio no eran más que alardes de haber engañado a una persona. La manera de atacar los intentos místicos de su pobre hermana aborrecible. Su misticismo era absurdo, pero él detestaba esa clase de manifestaciones por lo espiritual que en ellas había. No hay duda de que fue el ángel malo en este caso, y el único interés de ello estriba en meditar esa clase de maldad. En realidad, el motivo del asesinato fue uno y nuevo. El móvil de usar el cuerpo como un monigote en el teatro, una especie de muñeco nefasto. Al principio, planeó matar a Michael en el coche únicamente para pretender que le había matado en el jardín. Pero de ello se siguieron, naturalmente, una serie de sugerencias fantásticas. Se encontró que tenía a disposición suya, en un coche cerrado y en medio de la noche, el cuerpo de un criminal reconocido y reconocible. Podía dejar las huellas digitales y de los pies. Podía mostrar su cuerpo reconocible en las ventanas y volver a retirarlo. Usted recordará que Moonshine apareció mientras Banks estaba fuera de la habitación buscando el collar de esmeraldas de su madre. Por último, no le quedó otra cosa por hacer que disparar 2 tiros, uno de cada pistola, y dejarlo tumbado en la hierba. Tal vez no se hubiera descubierto nunca si no hubiera sido por el enigma de las 2 barbas. ¿Por qué guardaba su amigo Michael la barba vieja?, preguntó Devine pensativo. Eso me parece un poco raro. Para mí, que lo conocía, no lo resulta, repuso el padre Brown. Todo su comportamiento era como el de la peluca que usaba. Sus disfraces no eran para disfrazar. El viejo disfraz ya no le servía de nada y tampoco le asustaba. Le habría parecido obrar mal si destruía la barba. Le hubiera hecho el efecto de que se escondía, y él no se escondía. No se escondía a los ojos de Dios ni a los suyos propios. De haberle vuelto a la prisión, habría sido igualmente feliz. No estaba emblanquecido, sino blanqueado. Había en él algo muy peculiar, casi tanto como la danza grotesca a que fue arrastrado después de muerto. Cuando iba de acá para allá por delante de esas colmenas, incluso entonces aparecía en una actitud radiante y luminosa. Como muerto. Sentía que el juicio de los vivos no le alcanzaba. Se hizo una pausa, tras de la cual Devine, moviendo los hombros, dijo: en resumen, que todo parece indicar que las abejas y las avispas se parecen mucho en este mundo. ¿No es cierto?